Isaiah chapter Así 6. que vámonos al libro de Isaías, el profeta Isaías capítulo 6. I'll try to be short, Intentaré, brief. intentaré ser breve y corto. The book of Isaiah chapter 6, the first 9 chapters. El libro de Isaías capítulo 6, los primeros 9 versículos. If we could stand so we can read the word of God. Si pudiéramos todos ponernos de pie para leer en reverencia la palabra del Señor. I'm going to read one verse and then brother's going to read the next one. Voy a leer un versículo y enseguida nuestro hermano va a leer el siguiente. As we're reading this passage, Mientras leemos este pasaje, I want you to picture in your mind quiero que te imagines en tu mente what the prophet is describing that he is seeing. lo que el profeta está describiendo que está viendo al momento. Because one day we will see that as well. Porque un día nosotros veremos eso también. And it says, I have my Spanish Bible. The book of Isaiah chapter 6, the ESV version, it says, in the year of the king Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and train of his robes filled the temple. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Above him stood the seraphim, each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con otras 2 volaban. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of the host, and the earth is full of his glory. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. And the foundations of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. Y la fundación de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Verse 6, Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongues from the altar. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Verse 7, And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. I want to speak today for a few minutes Quiero hablar por varios minutos over the privilege of holiness. sobre el privilegio de la santidad. Again, the privilege of holiness. El privilegio de la santidad. Let us pray here today. Vamos a orar en este Lord, momento. we come before you in this morning once again, thankful, Lord, that you allow us to be here to gather together in this place, oh God. We're thankful for your spirit. We're thankful for your word. We're thankful for your presence. We pray, Lord, that you open our minds and you give us an understanding of your word, that when we leave here today, we may understand, oh God, what a privilege it is to be holy unto you. In the mighty name of Jesus, we pray. Why don't you give God a hand? Dale un aplauso al Señor en esta tarde. And you may be seated. Puedes tomar tu asiento. Holiness. Santidad. No word spoken in church circles is more sharply misunderstood. No hay ninguna otra palabra que se habla en círculos de la iglesia como esta palabra. No hay palabra que sea tan malentendida como esta.
When people talk about holiness, Porque cuando la gente habla de santidad they imagine religion. y se imaginan una religión, They imagine chains. They imagine chains. se imaginan cadenas, They imagine rules. se imaginan y piensan sobre reglas. They think of restrictions. Seguida empiezan sobre restricciones. Limits. Empiezan a pensar sobre límites. They think about strictness. Piensan sobre lo estricto de las personas. People over time have associated deep negative feelings toward this word. Constantemente y continuamente la gente le ha dado una connotación negativa a esta palabra. It is almost impossible to say the word and casi- not feel something adverse toward it. Es casi imposible decir esa palabra y no sentir o percibir una adversidad, una repulsión a la palabra. In their mind, En su mente, people have made this word their enemy. la gente ha hecho de esta palabra una palabra enemiga. However, when you talk to people, Sin embargo, cuando hablas con gente, when you talk to people that are following or claim to be following the Lord, cuando hablas con gente que dice seguir y caminar con el Señor, most of them define this word muchos de ellos definen esta palabra santidad by asking their friends al preguntarle a sus amigos. that don't go to church, Esa gente, esos amigos que ni siquiera van a la iglesia, al servicio. that don't study the word, Esos amigos que ni siquiera estudian la palabra de that are Dios. not looking for God. Que ni siquiera gente que está buscando de Dios, ni siquiera. When most people try to define this word, Y cuando la mayoría de las personas están tratando de hallar una definición para esta palabra, most people look at their families. muchas personas miran a sus familias, They ask their families, what does this word mean? les preguntan a sus familiares qué es lo que significa esta palabra. And many times these families Y muchas veces estos familiares don't know what it means no saben lo que significa esa palabra, because they don't go to church, porque ni van a la iglesia, no van al because they don't study servicio, the word, porque no estudian la palabra de because Dios, they don't have a relationship with God. porque no tienen una relación viva con el Dios de gloria. People look to define this word La gente busca definir esta palabra and they ask society y van y le preguntan a la sociedad and they ask the scholars in y society, les preguntan a los expertos en la sociedad, the people they meet through their day-to-day living. la gente que ellos conocen en su diario vivir. They ask them, what does this word mean? Les preguntan qué significa para ustedes santidad. And society tries to define it. Y la sociedad intenta definirla, But society doesn't serve God. pero la sociedad no sirve a Dios. But society doesn't study the scripture. Esta sociedad no estudia la palabra de But Dios. society is not filled with the Holy Ghost. Esta sociedad no está llena del Espíritu Santo. So people are left Así que la gente se queda al final de cuentas with a definition of holiness con una definición de la palabra santidad that is not in scripture, que ni siquiera es escritural ni es bíblica, that is not practiced by God or his people or Jesus. la cual no es practicada por el Señor o por Jesús o por sus discípulos. People adopt this misunderstanding of the word holiness. La gente adopta esta definición incorrecta de la palabra santidad, de lo And que es they santidad. go living a spiritual life Y siguen en su vida con esa mal definición a tratar de vivir una vida espiritual. and they live a spiritual life toward God that is void. Y tratan de vivir una vida espiritual hacia Dios que está faltando, que está escasa. And every time somebody uses the word Y holiness, cada vez que una persona usa esa palabra, la palabra santidad, they simply skip the word. simplemente la brincan. They tiptoe around the word. Le sacan la vuelta al tal concepto de santidad. They close their eyes and ignore the Se word. cierran los ojos mejor e ignoran el concepto. They stay away from the word. Se alejan de esa palabra por no saber. In fact, De hecho, they go on YouTube
Se van a sus videos en YouTube, They go on their cell phones. en sus celulares, They go on their radio. o a la aplicación de radio, And they look for speakers y empiezan a buscar oradores o personas hablando that tell them en los videos que les digan that it is unnecessary. que tal cosa, santidad, no es necesaria. Or worst, O peor, that it is nulled and voided in today's time. o peor tantito que les digan que hoy en este día está cancelada y no aplica. People do everything they can La gente hace todo lo posible to stay away from this word. por alejarse de esta palabra santidad. It's like a cuss word in people's understanding. Es como una palabra, mala palabra de majadería en el entendimiento de mucha gente. But they never look at the scripture. Pero nunca intentaron buscar en la palabra. They never study what the scripture tells us about this word. Nunca estudiaron lo que la palabra de Dios nos dice de esta palabra. They never take time to search. No toman el tiempo para buscar. They never take time to read. No toman el tiempo para leer. They never take time to chew on it. No toman el tiempo para analizarlo y sacarle provecho y conocimiento. They never know what it is. Nunca se enteran de qué es. They never know why it Y ni is. siquiera saben por qué es. They never know how it Y is. tampoco saben cómo es. This word called holiness. Esta palabra, concepto llamado santidad. Yet, Aún if we would just be honest with the word of God, si fuéramos honestos hacia la palabra de Dios, if we would just be sincere, si fuéramos sinceros, if we would just take some time si tomáramos el tiempo and look closer at the word y ver un poquito más de cerca la and look palabra closer at the scriptures, y analizar las palabras más cercanas, we would discover that the word holiness descubriríamos que la palabra santidad is an option. es una opción. The word holiness La palabra santidad is separation. significa separación. The word holiness La palabra santidad is a privilege. trae un privilegio. The word holiness La palabra santidad is Almighty God. es Dios altísimo mismo. Can you give God a hand? Puedes dar un aplauso, Señor, en esta tarde. Holiness Santidad is an option. es una opción. It is not for everyone. No es para todos. Tell your neighbor it's an option. It's not for everyone. Dile a tu vecino, es una opción, no es para todos. Before you hear me all out, before you say something, Antes de que pienses algo en tu mente o digas algo con tu boca de repente. the book of Exodus, chapter 19, verse 4 to verse 6. El libro de Éxodo capítulo 19 versículo 4 al 6. The Lord tells Moses to tell the people that he has called out of Egypt. Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que llamó y sacó de Egipto. This is a mixed group. Ese grupo era un grupo mixto. There were Gentiles and Jews and Israelites and Egyptian and Mesopotamians and others. Había gentiles, había de gente de la tribu de Judá, de las otras tribus de Israel, de todo tipo de personas de Mesopotamia. And this is what it says. Y esto es lo que dice: You yourself have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, dice el Señor, y cómo os tomé a ustedes sobre alas de águilas y os he traído a mí. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all the people, for all the earth is mine. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro And verse- sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice And el verse Señor. 6 says, and you shall be me a kingdom of priests, a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas
son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice el Señor. So the scripture tells us. Así que la escritura nos dice, It tells us that God called a group of people out of Egypt. nos dice que el Señor llamó a un gran grupo de gente a salir de Egipto. Egypt was a civilization that worshiped death. Egipto era una civilización que adoraba la muerte. The holy book of Egyptians is called the book of the dead, or the book of the damned. El libro santo religioso de la civilización egipcia, por hecho histórico, es el libro de los muertos. They would worship the pharaohs after they died. Ellos adoraban a los faraones, sus reyes, como dioses después de ellos haber They muerto. would make huge monuments to these dead beings. Y hacían estatuas y monumentos a estas personas muertas. They had many gods in Y Egypt. tenían muchos dioses en Egipto. They worshiped everything that you can think of in Egypt. Adoraban lo que tú pongas mente. Ellos adoraban las cosas alrededor. Egypt was society at this time. Y Egipto era la sociedad máxima en ese día. Egypt was the world at this time. Egipto era el mundo. And God, through Moses, Y Dios, por medio de Moisés, through his messenger, he brings out a group of people. por medio de su mensajero Moisés, él trae a este grupo de personas. He calls a group of people to come out of that lifestyle. Él llama a este grupo de personas a salir de ese estilo de vida de Egipto. He tells them, Les dice, I am different than all the gods in Egypt. yo soy diferente a los demás dioses de Egipto. I am not like your society. Yo no soy como la sociedad en la que I am estás. not like the world. Yo no soy como el mundo. I am not like the pharaohs. Yo no soy como los faraones. I am nothing like them. Yo no soy nada que ver con ellos. I have brought you out with power. Yo te he sacado con poder y mano fuerte. You saw my power on the 10 plagues. Tú viste mi poder por medio de las 10 You saw plagas. how I descended over Egypt to bring you out. Y cómo descendí encima de Egipto para sacarte You con mano saw how I fuerte. called Moses to come to you and speak to you and bring you out. Y cómo llamé a Moisés a que hablara contigo y te sacara de este lugar. Now you have a choice to make. Ahora tú tienes una decisión, una opción que tomar. You can continue to be like Egypt. Tu opción es continuar viviendo como Egipto. You can think like them, walk like them, eat like them, be like them. Puedes seguir pensando como ellos, caminando como ellos, comiendo como ellos, haciendo como ellos, pensando como ellos. Or you can hear my voice, says the Lord. O puedes oír mi voz, dice You el can Señor. keep my commandments, says the Lord. Y puedes obedecer mis mandamientos, dice el Señor. You can choose to be my treasured possession. En otras palabras, puedes escoger ser mi deseado tesoro. You can choose to be my people. Puedes decidir ser mi pueblo. You can choose to be my kingdom. Puedes decidir en ser mi reino. You can choose to be my priests. Tú puedes decidir en ser mi pueblo de sacerdotes. You can choose to be my holy nation. Tú puedes decidir ser mi nación santa. If you obey my words. Si es que tú quieres obedecer mis mandamientos. So dice el when Señor. we look at scripture and we look at holiness, Así que cuando vemos la escritura y vemos santidad, we see that holiness is an option. vemos que Dios dice que la santidad es una opción. The people that came out of Egypt had to choose. La gente que salió de Egipto tuvo que escoger una de las opciones. When God called every single one of us out of the world, out of Egypt, Cuando el Señor nos llamó a cada uno de nosotros de ese mundo que es un Egipto, He spoke to us Él nos habló and He gave us an option. y Él nos dio una opción. You don't have to be like the world. Nos dijo, tú no tienes que ser como el mundo You don't más. have to eat like the world. Ya no tienes que comer You como don't have ellos. to talk like the Ya no world. tienes que hablar como You ellos. don't have to dress like the Ya no tienes world. que vestirte como You ellos. don't have to fit in the world. Ya no tienes que tratar de tener tu lugarcito en el mundo. You can choose to obey my voice, says the Lord. Ahora puedes escoger, tienes la opción de obedecer mis mandamientos. You can choose to keep my covenant. Puedes escoger mantener mi pacto. You can choose to be my treasure. Puedes escoger en transformarte en mi deseado tesoro. You and I have this option in our hands. Tú y yo tenemos esa opción en nuestras manos. You don't have to practice holiness.
Tú no tienes que practicar la santidad. It is your choice to do it. Es tu opción si lo haces o no. It is your choice. Es tu opción. It has always been your choice. Siempre ha sido tu opción. Your children will have this option. Y tus hijos también tendrán esa Your opción. children's children will have this Y los hijos de option. tus hijos también tendrán esa opción. The thing about holiness Pero la cosa de la santidad is es that no one can be made to practice it. que nadie se le puede forzar a practicarla. Because the Lord says, Porque el Señor dice if you will indeed obey my voice, que si tú verdaderamente decides obedecer mi voz, every one of us, cada uno de nosotros, every person that God brings through those doors cada persona que el Señor trae entre esa puerta, will hear these words. oirá estas palabras. They will hear the voice of the Lord speaking into their lives. Escucharán la palabra, la boca de Dios hablar a sus vidas. And they will have to choose, like you and I. Y ellos también deberán tomar una decisión y una opción, como Yes, tú y como yo. yes, God has called you out, Sí, el Señor te ha llamado que salgas, but you have to choose to obey His word. pero tú tienes que decidir, escoger la opción de obedecer sus You palabras. have to choose if you want to hear His word. Tú tienes que decidir, querer escuchar sus palabras. You have to choose if you want to be His treasure. Tú tienes que decidir si verdaderamente quieres ser el tesoro de Dios. You have to choose to be if you want to be His priest. Tú tienes que escoger si quieres ser una nación de sacerdotes para Él. You have to choose to be that holy nation Tú of the Lord. tienes que decidir, escoger ser esa nación santa del Señor. We know through history, Sabemos que a lo largo de la historia, we know sabemos that definitivamente some of the people that heard these words, que unas de las personas que oyeron estas palabras, some of them chose holiness. unos escogieron la santidad. Joshua chose holiness. Josué escogió santidad. Caleb chose holiness. Caleb escogió santidad. Moses chose holiness. Moisés escogió santidad. And they entered into the promised land. Y ellos entraron a las And promesas they que Dios crossed the tenía. river. Y ellos cruzaron el río. And they slayed giants. Y ellos mataron a los gigantes. And God used them. Y Dios los usó. And they were conquerors. Y fueron And they conquistadores. were successful. Y fueron exitosos. And they lived a long life on the earth. Y vivieron una larga vida en esta And tierra. they heard the voice of the Lord. Porque oyeron la voz de Dios. Because they chose to be His holy nation. Porque decidieron ser esa nación santa de Dios. But some of the people that heard these words Pero otras de las personas que oyeron esas palabras did not choose holiness. no quisieron escoger santidad. And they paid a heavy price Y for it. pagaron un precio pesado por ello. In the book of Numbers, the earth opened and swallowed a group. En el libro de Números vemos que aún la tierra se abrió y se comió, por así decirlo, a un gran número de personas. We see an entire generation that did not choose holiness, Y vemos que había una generación completa que no escogió la santidad. that chose to be Egyptian being out of Egypt. Que escogieron ser egipcios estando fuera de Egipto. They chose to be worldly, not being in the world anymore. Ellos prefirieron seguir siendo mundanos, en otras palabras, y no salir del mundo. And we see that God made them walk for 40 years in the wilderness. Y vemos que Dios los hace caminar por 40 años en círculos alrededor en el desierto. Because they did not choose holiness. Porque no escogieron santidad. God honored their choice. Y Dios honró su decisión. But consequences came to their Pero lives. vienen consecuencias por las decisiones. Holiness is an option. La santidad es una opción. My desire Mi deseo as a father, como padre, as a pastor, como pastor, as a husband, como esposo, as one who has been called out of Egypt, como uno que ha sido llamado a salir de Egipto, is that I practice holiness in such a way es que yo practique santidad de tal forma that Jensen, my oldest, will desire it. que mis hijos, Jensen, desee la That santidad. Andres, my second, would desire it. Que Andrés, mi segundo hijo, desee santidad. That Jeremiah, my third son, would desire it. Que Jeremías, mi tercer hijo, la desee también. That every person that comes to this place would desire it. Que cada persona que entra por estas puertas lo desee también. That every person that is baptized in the mighty name of Jesus would desire it. Que cada persona que decide bautizarse en el nombre de Jesús
también lo decida. That every person that is filled with the Holy Ghost will desire it. Que cada persona que es llena del Espíritu Santo de Dios también decida seguir. Because it is an option. Porque es una opción. Holiness is separation. Santidad contrae separación. The word in the Greek, La palabra en el griego it's the word hagios, es hagios. which means sacred, Hagios, que significa ser separado, which means holy, ser apartado, ser santo, which means set apart que significa ser apartado, by or for God. ser apartado por o para Dios. When we look at this word holiness in the Hebrew, Cuando vemos esta palabra santidad en el hebreo, in the original language, en el lenguaje Of original scriptures. de las escrituras, in the language of Jesus, en el lenguaje de nuestro Señor in the Mesías, language of God, en el lenguaje de Dios, the word is kodesh, la palabra es kodesh, kadosh, which means sacred, que significa sagrado, which separado, means holy, que significa santo, which means separate, que significa algo que es apartado which means apart. o separado. And you need to understand Y debemos entender what this holiness is based on Scripture. qué significa esta santidad de acuerdo a la palabra. Because people have a definition Porque todos tienen una definición that is not scriptural. que no va conforme a la Biblia, a la palabra de People Dios. just can't seem to understand this word. Parece que la gente nomás no puede entender esta palabra. People struggle to digest La this word. gente batalla por digerir la definición correcta de esta And palabra. God wants you to understand this word. Y Dios quiere que tú entiendas esta palabra. Because when God speaks about holiness, Porque cuando Dios habla de santidad, it's a comparative term. es un término comparativo It compares what God brought out of. y compara lo que Dios ha sacado. It is the teachings of the world Porque son las enseñanzas del mundo versus the teaching of the Lord your God. contra las enseñanzas del Señor tu Dios. It is what you knew about life before you came to Christ Se trata de lo que tú conocías acerca de la vida antes de que vinieras al Señor, to what you are learning now about Christ. comparado a lo que tú estás aprendiendo ahora acerca de tu Señor. It is the difference between the old Es una diferencia entre lo viejo and the new. y lo nuevo. It is the difference between your will Es la diferencia entre tu voluntad and God's will. y la voluntad de Dios. It is the difference between worshiping false gods Es la diferencia en alabar y adorar dioses ídolos falsos and worshiping the one true God. y adorar al único y verdadero Dios. Holiness is separation. Santidad es separación. The world teaches you to get a tattoo. El mundo te dice, hey, ponte un tatuaje. The word of God teaches you not to write on your body because it belongs to God. Y la palabra de Dios te dice, no harás marcas en tu cuerpo porque es propiedad de Dios. The world teaches you to eat everything. El mundo te enseña a comer de todo y todo. Cockroaches, Alguna gente come cucarachos, horses, carne de caballo, elephants, elefante. and other beasts. Y ponle nombre del animal. And the word of God teaches you to eat all that God has created. Pero la palabra de Dios te dice que comas de lo que Él ha creado And it is good. y es bueno para ser consumido. And to know what that is, Y saber cuál es la diferencia. you need to read Leviticus chapter Y 13. para eso necesitas leer Levítico capítulo 13. The world teaches you how to bow down before every altar. El mundo te enseña a cómo adorar y hacer honor en cualquier otro altar, a cualquier otro Dios, a cualquier otra persona. It teaches you to bow down to the altar of Buddha. Te enseña a postrarte al altar de Buda, It teaches you to bow down to the altar of Hare Krishna. que te postres ante Hare Krishna, It teaches you to bow down to the altar of Satan. que te postres al altar de Satanás. It teaches you to look for your horoscope every day. Te instruye a que vayas y busques tu horóscopo cada día. But the word of God Pero la palabra de Dios teaches you not to bow down,
te dice que no te postres, to anything other than the God that has created you. que no te postres a ninguna otra cosa más que al Dios que te creó. The world teaches you to honor death, El mundo te dice que honres la muerte, to speak to the spirits, que hables a los espíritus, to use enchantments, que uses encantos, to cast spells, que eches maldiciones, to practice magic, que practiques magia, to put on costumes of death, que te pongas disfraces de muerte, to play board games like the Ouija. que juegues juegos de brujería como la Ouija. But the Word of God teaches you Pero la palabra de Dios te dice not to honor death, que no honres a la muerte, not to speak to the dead, que no abres con los muertos, not to cast spells. que no hagas brujería, que no hables encantos ni To- hechicería. The Word of God teaches you La palabra de Dios te instruye that only Yod-Heh-Vav-Heh, que solo Yod-Heh-Vav-Heh, the God of Abraham, Jehová, el Dios de Abraham, only Jesus Christ, solo Jesucristo, the manifestation of the invisible God, quien es la manifestación del Dios invisible, is He who should be worshipped es el único que puede and ser adorado invoked in your life. e invocado sobre tu vida. The world teaches you to participate El mundo te instruye a participar from everything en todo, because everything is the same to the world. porque todo está al mismo nivel para el mundo. But the Word of God Más la palabra de Dios. teaches you not to participate Pero la palabra de Dios te dice que no participes from everything de todo, because everything is not the same. porque no todo es lo mismo. And your God is a jealous God. Y tu Dios es un Dios celoso. So you see, when we look at the word holiness, Así que cuando vemos la palabra santidad, we see separation. vemos que causa una separación. It causes separation. Causa separación. We were called from the world Porque hemos sido llamados del mundo to come out of the world para salir del mundo and to leave worldly things y behind. dejar cosas mundanas atrás. This is a process Este es un proceso that not everyone finishes, que no todos terminan, but it is your choice. pero es tu opción. Holiness is an option, Porque la santidad es una opción, but holiness is also separation. pero santidad también demanda separación. We live in a Y time vivimos en un día, where people can't differentiate vivimos en un tiempo que la gente no sabe diferenciar, between the contrastar world and the Word of God. entre el mundo y entre lo que dice la palabra de Dios. People want to worship the vain and the pagan, La gente quiere adorar y involucrarse con lo vano y lo pagano. and people want to worship the Lord and the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Pero también quiere venir a adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. But they just don't mix. Pero simplemente las dos cosas no se mezclan. You can't mix worldliness with holiness. No puedes mezclar la mundanidad con la santidad. You can't be a holy worldly person. No puedes ser un mundano santo. It doesn't exist. No existe tal cosa. It's a paradox. It's an oxymoron. Es un término oximorónico. No, es una contradicción. Because holiness and worldliness Porque la mundanidad y la santidad are like water and oil. son como agua y aceite. I studied chemistry, Yo estudié la química and I was fascinated when you get a flask. y estuve fascinado cuando tomaba un frasco You get a separator funneled flask. y tomas un frasco que tiene usa un A flask. frasco And you put water in it. y pones agua en él And you put oil in it. y también agregas aceite en el mismo frasco And you shake it. y lo sacudes And you move it around. y lo sacudes y lo mueves And the molecules become entangled with others. y las moléculas del aceite se empiezan a atorar en las moléculas del agua. And the salts become dissolved. Bueno, cuando lo haces con sal y agua, la sal y el agua se disuelven. But eventually you put it down Pero eventualmente lo dejas que se asiente and you see two layers. y de repente empiezas a ver dos
dos capas. And you see the water at the bottom. Y de repente empiezas a ver que el agua se junta abajo And you see the oil on top. y empiezas a ver que el aceite se va hacia And you arriba. start to see a clear border. Y empiezas a ver una frontera, una delineación donde la diferencia entre el aceite Because y el the agua. oil molecules Porque las moléculas del aceite are built differently than the water molecules. están constituidas diferente a las moléculas del agua. And the forces that govern the oil molecules Y las fuerzas atómicas que operan en las moléculas del aceite are different than the forces that govern the world, the water molecules. son diferentes a las fuerzas y la conexión entre las moléculas de agua. And it doesn't matter how much energy you apply. Y no importa cuánta fuerza le And it pongas. doesn't matter how much you shake them. Y no importa cuánto efecto, proceso o agitación le des. They will never mix. Las moléculas nunca se van a mezclar. And that's what worldliness is. Y es lo mismo con el mundo. And that's what holiness is. Y eso es lo que es santidad. You can shake it together. Los puedes mezclar juntos, You tratar de can try to mezclarlos, mix it all you want. procesar para tratar de mezclarlos. But eventually holiness separates. Pero al final del día la santidad se va a Because separar. the forces that govern he who desires to be holy Porque las fuerzas que está en aquel que desea ser santo are different than the forces that govern he who wants to be worldly. son diferentes a las fuerzas de aquella persona que quiere seguir en el mundo. So holiness is separation. Así que la santidad contrae separación. When Moses was in Egypt Cuando Moisés estaba en Egipto and he was sitting at the table of Pharaoh, y estaba sentado a la mesa de Faraón, he didn't mix well with the Egyptians. Moisés no se mezclaba bien con el liderazgo de los egipcios. He didn't look like them. Porque él no se veía como ellos. He didn't talk like them. Él no hablaba como ellos. He didn't worship like them. Él no quería adorar como ellos. He was separated. Él era separado. And they noticed him. Y ellos lo notaron. Could I tell you that when you practice holiness, Puedo decirte que cuando tú decidas practicar santidad you walk into a worldly situation, y entras a una situación en el mundo the oil and the water get shaken up together. y el agua y el aceite se juntan, se agitan juntos, But eventually the holiness takes over. pero eventualmente la santidad toma control. You don't have to say anything. Tú no tienes que decir, You don't have to open your mouth. no tienes que abrir tu boca. It separates. Enseguida se separa. This week my wife and I went to a baby shower. Esta semana mi esposa y yo fuimos a un baby shower. We didn't know what we were walking ourselves into. No sabíamos a qué íbamos a llegar a ver. And we went there. Y cuando llegamos al lugar, And let me tell you, you could sense a difference déjame decirte, podías percibir algo diferente. in the atmosphere. Lo podías percibir en la atmósfera. You don't have to say anything. Cuando sucede que no tienes que decir You nada. don't have to do anything. No tienes que hacer algo. Holiness just separates you. La santidad enseguida sola te separa. Holiness is a privilege. La santidad es un privilegio. Holiness is a privilege. La santidad es un privilegio. Abraham did not have to leave his household when God called him. Abraham no tuvo que dejar su casa cuando el Señor lo habló. He was given an option. Se le dio la opción. He was given a choice. Se le dio a escoger. But he understood Pero él entendió that it was a privilege to hear the voice of God. que era un privilegio poder oír la voz del Dios It was a verdadero. privilege for him to do as God had instructed. Era un privilegio decidir escuchar lo que Dios le instruyó. He was going to leave his household Y él decidió ir a dejar su parentela to a land that he knew not. por ir a una tierra que él no conocía. And he discovered that that was a privilege. Y él descubrió que eso era un privilegio. When God called you from Egypt, Cuando Dios te llamó de Egipto, it's because he gave you a privilege. es porque él te dio un privilegio. He's giving you a privilege right now. Él te está dando un privilegio ahora mismo. He's giving you an option right Te now. está dando una opción ahora mismo. He's giving you this privilege at this moment. Te está dando este privilegio a este momento. When Isaac did not have to marry the woman that his dad had chosen for him. Cuando Isaac no tenía para escoger si no quería casarse con la mujer que su padre había escogido. The woman's name was Rebecca. La
mujer se llamaba Rebeca. Abraham chose this woman. Abraham escogió a esta muchacha. He told his servant, go Le dijo a su sirviente, ve, to the north 500 and something miles. véate al norte de unas 580 y tantas millas. Go to the place where I was born. Y ve al lugar de donde está mi parentela, Go mi and familia. choose a woman for my son. Y ve y escoge una mujer para mi hijo. Do not choose a Canaanite. No escojas una mujer de aquí de la tierra de Do Canaán. not choose a worldly woman for my son. En dos palabras, no escojas una mujer del mundo para mi hijo, Do por not favor. choose a rebellious woman for my Por favor, son. no escojas una mujer rebelde para mi hijo. Choose a woman that was raised up the same way I was raised up. Ve a buscar a esa muchacha que fue criada como yo fui criado. And when Rebecca came, Y cuando llegó Rebeca, he did not have to choose that woman. Isaac no tuvo que escoger esa mujer. He had plenty of women Había suficientes mujeres that were after Isaac. que estaban tras Isaac en Canaán. But Isaac chose to obey his father. Pero Isaac decidió obedecer a su padre. He understood that it was a privilege Él entendió que era un privilegio. that this woman that was coming to meet him Que esta mujer que venía a conocerlo a él was not like any other woman, no era como cualquier otra mujer. but she was a privilege. Pero ella era un privilegio. Jacob did not have to pray before he met his brother. Jacob no tuvo que orar antes de ir a encontrarse con su hermano Esaú. He did not have to pray, Él no tuvo que orar a Dios, but he chose to pray. pero él escogió He buscar a vowed Dios. to serve God. Él escogió jurar servir a Dios. He chose to serve the God of his father, of his grandfather Abraham, Él escogió servir al Dios de su padre y de su abuelo Abraham. and that God opened the doors for Jacob Y entonces el Señor abrió las puertas de And misericordia protected para him. Jacob y lo and protegió kept him y lo mantuvo and empowered y le him dio poder and manifested himself to him, y se manifestó a él. because Jacob understood that it was a privilege. Porque Jacobo entendió que era un privilegio. It was a privilege to know the God of his father Isaac. Era un privilegio el conocer al Dios de su padre It was Isaac. a privilege to know the God of his grandpa Abraham. Era un privilegio conocer al Dios de su abuelo Abraham. Because holiness is a privilege. Porque la santidad es un privilegio. Give God a hand. Dale un aplauso al Señor. When we look at the passage that we read today, Cuando vemos el pasaje que leímos hoy how this prophet Isaiah y cómo este profeta, el profeta Isaías, is taken up to heaven, ve esta visión en el cielo and he sees one y ve a uno that is sitting on the throne, que está sentado en su trono and one You- that whose garments fill the temple. y que su manto, capa, cubre todo el templo. And when he sees this one sitting on the temple and angels, seraphim, flying from side to side, worshiping Y him, cuando lo ve sentado en su trono en el templo y mira cómo los serafines vuelan de un lado al otro, he understood that he was no longer on planet Earth. él entendió que no estaba experimentando el planeta Tierra ya. And the first thing he understood, Y lo primero que entendió, the first thing he felt, lo primero que sintió is how holy that God is. es qué tan santo, la magnitud de santidad de ese Dios. Because the seraphim were crying out, holy, holy, holy. Porque los serafines estaban gritando a voces, santo, santo, santo. He marveled at the holiness of he who sits in the throne. Estaban maravillados de la gloria de aquel que está sentado en el trono. And if you read his book, Y si lees su libro, he will tell you Isaías te dice that he is the Holy One of que Israel. aquel es el santo de Israel. And the first thing he said to himself, Y la primera cosa que Isaías se dijo a sí mismo, he said, oh my God, I am a dead man. dijo, ay de mí que soy hombre muerto. He felt shame. Sintió culpa y vergüenza. He felt guilt. Sintió culpa. He felt dirty. Se sintió sucio. This is a prophet of God. Estamos hablando de un profeta de Dios. And he felt these things. Y este profeta se sintió así. He felt that his lips were unclean. Sintió que sus labios estaban impuros y sucios. He felt unworthy. Se sintió
no capaz. He was scared for his life. Estaba con miedo en peligro de su vida. He says in the chapter we read, Vimos en el libro, en el capítulo que leímos. he says, "Oh my God, I am a dead man. Dijo, ay de mí, soy hombre muerto. Because I, with unclean lips, have seen the Holy One of Israel." Porque yo, siendo hombre de labios impuros, he visto al Santo de Israel. When we read this passage, we understand something about holiness. Y cuando leemos este pasaje, entendemos algo de la santidad. We understand that holiness is a condition. Entendemos que la santidad es una condición. It's a condition that God gives anyone who wants to be in His presence. Una condición que el Señor le otorga a todo aquel que quiere estar en su presencia de Él. He hears the words of God speak to him. De aquel que quiere oír la voz de Dios hablar. So holiness is a condition to hear God's words. En otras palabras, la santidad es una condición para poder oír la voz de Dios. When Isaiah feels unclean and dirty, Cuando Isaías se siente sucio e impuro, an angel comes with a coal and takes away his sin, his guilt. viene un ángel y toma un carbón encendido de fuego y lo toca sus labios para que su pecado sea quitado. So we see that holiness is a condition to be forgiven from any rebellion. Así que vemos que la santidad es una condición donde se le absuelve a uno la rebelión y el pecado. Holiness is a condition to have eternal life. La santidad es una condición en la cual podemos tener vida eterna. It's a condition so that your name may be written in the book of life. Es una condición en la cual tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Isaiah knew exactly who he was looking at. Isaías sabía exactamente a quién él estaba viendo. He wouldn't be the last prophet to see a holy God sitting on a throne. Y él no sería el último profeta a ver a Dios glorioso sentado en el trono. Isaiah saw him sitting on the throne. Isaías lo vio sentado en su trono. Ezekiel saw him sitting on the throne. Ezequiel también lo vio sentado en su trono. Daniel saw him sitting on the throne. Daniel lo vio sentado en su trono también. John the apostle saw him sitting on the throne. Juan el apóstol también lo vio sentado en su Stephen the trono. deacon saw him sitting on the throne. Esteban el diácono lo vio sentado en su trono también. Many men have testified and been witnesses of he who is holy and sits on that throne. Son muchos los que han sido testigos de aquel que está sentado en el trono. I don't have to tell you today Yo no tengo que decirte hoy that if the Lord comes in our lifetime, que si el Señor viene dentro del tiempo de nuestras vidas, or he comes whenever he comes, o que venga cuando Él venga, he's going to call the living and the dead to his presence. sea como sea, Él va a llamar a los vivos y a los muertos a su presencia. And just like Isaiah, Y así como Isaías, just like Ezekiel, y así como Ezequiel, just like John the y así apostle, como el apóstol just Juan, like Daniel the prophet, como Daniel el profeta, just like Stephen, como Esteban también, we will also be in his presence. también todos We will be in nosotros the presence of holiness. estaremos en la We will presencia be in the presence of his kingship. de la santidad y We el will be reino in de the Él. presence of his dominion. Y de su dominio. We will see the seraphim flying. Veremos los serafines We will feel the volando. power of his might. Y el poder de We su will poder, see de the su gloria. eyes of his fire. We will hear the words of sword coming out of his mouth. Y veremos las palabras saliendo como espada de su boca. And woe to you and me Y ay de ti, y ay de mí. if we do not choose, Ay de ti y ay de mí. if we do not choose holiness. Ay de ti y ay de mí si no escogemos por la santidad. It's such a privilege to live a holy life. Porque es un gran privilegio decidir vivir una vida santa. Some people don't feel like it is, Mucha gente piensa que no lo es, but because they have chosen to seek definitions that are not in the Word. pero sienten y piensan eso porque ellos decidieron seguir definiciones y palabras que no están en la palabra de Dios. It's not that you don't have to do this or do that. No se trata de que tú dejes de hacer esto o no hagas lo otro. It's that you're given the choice not to do it for the glory of God. Pero se trata de que se te da la opción de no hacerlo para ver la gloria de Dios. The commandments of God are not burdensome. Los mandamientos de Dios no son gravosos. When you have given your life to Jesus,
no son gravosos siempre y cuando tú le hayas dado tu vida al Señor. You want to walk like Jesus. ¿Quieres caminar como Jesús? You want to be like ¿Quieres Jesus. ser como Jesús? You want to eat like ¿Quieres Jesus. comer como Jesús? If possible, speak Hebrew like Jesus. Si es posible, inclusive hablar hebreo como Jesús. Because he is your king, your savior. Porque Él es tu rey, porque Él es tu salvador. But it becomes a burdensome Pero eso se convierte en una carga when you have not given your life to God. cuando tú no has querido darle tu vida a Dios. When you are brought out of Egypt, Cuando eres sacado de Egipto, but Egypt is not brought out of you. pero Egipto no es sacado fuera de ti. The only way this works, Y la única forma que esto va a funcionar, and I'm telling you because I have 32 years serving the Lord. y te digo porque tengo 32 años sirviendo al Señor. The only way that you'll desire holiness, La única forma que tú vas a desear the only way santidad you're going to crave holiness, y vas a añorar la santidad, the only way you're going to understand that it is a privilege y la única forma que vas a entender que es un privilegio is when you start to study this word es cuando tú empiezas a estudiar su palabra and you start to eat this word y empiezas a consumir esta palabra and you start to see it for yourself y empiezas a ver los resultados por ti and the mismo word starts to affect your soul y esa palabra empieza a afectar tu alma and the word starts to mess up with your customs y la palabra empieza a reorganizar tus pensamientos and it starts to mess up with your traditions y empieza a reorganizar y a and it starts to afectar mess tus up with the way tradiciones. you were raised Y empieza and it starts to mess tratar- up with what your friends, your worldly friends are telling y you. trata con tus tradiciones y con lo que tus amigos te dicen allá afuera. When you go that deep, Cuando entras así de profundo, you look at the world de repente miras al mundo and you see how ignorant they are. y miras qué tan ignorantes son, You see how enslaved they are. qué tan esclavizados están, You see how dead they are. ves qué tan muertos están en vida, You see how alone they are. ves qué tan solo You verdaderamente see how están miserable they are. y miras qué tan miserables You son see the judgment of God over their y lives. miras el juicio de Dios sobre sus vidas por lo que deciden, And they don't see it. pero ellos no lo miran. But Ellos no. you Pero you start to see, wow. tú empiezas, de repente empiezas a ver y dices, wow. You start to see that you don't have to be like them. Empiezas a ver que no tienes que ser como esos. You don't have to follow the masses. Tú no tienes que seguir la masa, They're ignorant. porque ellos viven en ignorancia. They don't know God like you know God. No conocen a Dios como They tú don't have estás the Spirit conociendo. of God like you have the Spirit No of tienen el God. Espíritu como tú lo They don't tienes. have the word of truth like you have the No word of tienen la truth. palabra de verdad They como don't tú have la the Holy tienes. Ghost like you have the Holy No Ghost. tienen el Espíritu They Santo don't como have tú a lo promise tienes. like you have a promise. Ellos no tienen They una don't have promesa. privilege like you have privilege. Ellos no tienen privilegio They don't como walk tú. on light like you and I walk on light. Ellos no caminan sus vidas como tú y yo caminamos. Because you know the God of Isaac. Porque tú conoces al Dios de Isaac. You know the God of Isaiah. Tú conoces al Dios de You know the Isaías. God of Tú Ezekiel. conoces al Dios de Ezequiel. You know the God of the Apostle Paul. Conoces al Dios del The apóstol Apostle Pablo, John. de Juan, The prophet Daniel. del profeta They Daniel. weren't the only ones that see him. Ellos no son los únicos que lo miran. You also see him. Tú también lo ves. The best way that I can share this Y la mejor manera que yo puedo compartirte esto has to do with the gym. tiene que ver con una analogía con el gimnasio. When I was younger, Cuando yo era más joven, I was a heavy man, yo era un muchacho pesadito and I desired to go to the gym y yo deseé ir al gimnasio and be skinny one day y hacerme delgado un día so that I could play basketball with my friends. para que yo pudiera ir a jugar básquetbol con mis amigos. When I went to play basketball, they never chose me Porque cuando yo iba a jugar básquetbol nunca me escogían. because I was too heavy, I was too broad, Porque yo estaba I muy was pesado, unathletic, estaba muy bendecido. but I didn't know how to eat right. Pero yo no sabía cómo comer correctamente. I didn't know how to have a discipline. Yo no sabía tener una disciplina.
I didn't understand the difference between proteins and carbs. No sabía cuál era la diferencia entre proteínas y carbohidratos. I remember that when I would go with my friends to play Me basketball, acuerdo cuando iba a jugar básquetbol con mis amigos. they wouldn't choose me. They never chose me. Nunca me escogieron. I was the outcast. Era la escoria. And I would come home crying. I was a young man, around 14 or 15. Y yo regresaba llorando a la casa de 14, 15 años tenía. And I would come and I would go into the refrigerator and start eating. Y llorando me iba al refrigerador y abría el refrigerador y empezaba a comer. In my sorrow, I would take out the roast beef chicken. En mi lamento, en mi sufrir, sacaba el pollo rostizado And I would start to eat it. y empezaba a darle Because duro. I was sad. Porque yo estaba triste. I was sad. Estaba triste. I would grab 2 or 3 Whoppers and I would eat them. Y compraba 2 o 3 Whoppers y me los comía. I would take 2 Coke cans and drink them one after the other. 2 botes de soda y me los tomaba uno tras otro. Because I was sad. Porque comía por la tristeza. Because I wasn't athletic. I couldn't run. I couldn't jump. Nobody wanted me. Porque yo no era atlético, yo no podía correr o caminar, brincar. Nadie me quería jugar conmigo. That's how it is. Así es. That's how it is in the world when you don't know the Word of God. Así es como es en el mundo cuando no conocen la palabra de They Dios. desire to be holiness. Ellos desean They santidad. desire holiness. Desean Hear santidad. my words. I have seen it. They desire holiness. Oye mis palabras. They yo lo want he to come visto. out of their tradition. Ellos quieren santidad, pero no salen de They su want to tradición. come out of their ways. No salen de sus They're caminos. tired of the life that they're living. Están cansados de la They want vida something different. y quieren algo diferente y nuevo, But they don't know how. pero ellos no saben cómo cambiar. One day I met a man Un día yo conocí a un hombre who was very disciplined. que tenía mucha disciplina. He was disciplined in what he ate. Era disciplinado en lo que comía, He was disciplined in exercising. en hacer ejercicio, He used to weigh the meat before he ate it inclusive, on a scale. inclusive pesaba la comida antes de que I had la never comía. seen that. Yo nunca había visto eso. He never bought bread in his house. Nunca había pan en su casa. We had sweet bread, brown bread, white bread, bolillos. We had all kinds of bread. Y nosotros teníamos pan de panadería, cochinitos, pan blanco, pan integral, pan bolillo, pan aquí, pan allá. He drank water with his meal. Él tomaba agua con su comida. That was so strange to me. Eso era raro para mí. Who drinks water with their meal? ¿Quién toma agua cuando come? He had a portion control, a plate that he would only eat what was in the plate. Él tenía un plato de control de espacio para que comiera porciones exactas. And he told me that when he felt full, he stopped eating. Y decía que cuando se sentía lleno, dejaba de comer. I had De comer. learned to eat everything that's on the plate. Yo aprendí a comer todo lo que estaba en el platillo. I learned to eat all the tortillas in front of me. Yo aprendí a comer todas las tortillas que estaban To enfrente de mí. eat 3 or 4 loaves of bread at once. A comer 3 o 4 pedazos de pan a la vez. And I started to pay attention to this man. Y empecé a poner atención a este hombre. He started to do push-ups. Y empezó a hacer lagartijas. I had never done a push-up in my Y life. yo nunca había hecho ni una lagartija en mi vida. And I was Y 14. yo tenía 14 años. So I got down and I started doing my first push-up. Así que me puse en el piso y empecé a hacer mi primer lagartija. He started doing planks. Él empezó a hacer cuclillas, I had never done a plank. That thing is hard. a hacer plataformas. Eso es difícil. It hurt my stomach. Me dolió el abdominal, el estómago. I started to see what he did not eat. Yo empezaba a ver qué es lo que él no comía. And I started to imitate what he would do. Y empecé a imitar lo que él hacía. And slowly I started to lose weight. Y poco a poco empecé a perder peso. I started to learn how to eat. Aprender cómo comer. I started to drink water with my meals. Empecé a tomar agua con mi comida. I stopped eating double or triple tortillas per taco. Y ya no comía doble o triple tortilla en el taco. I went from eating 8 tacos to only 3. Me fui de comer 8 tacos a solo 3 tacos. And I started to change Y empecé a cambiar how I ate, cómo yo comía, how I lived. cómo yo vivía. And it started to change me. Y eso empezó a decidir a cambiarme a It mí. started to change my waistline. Eso empezó a cambiar mi cintura. It started to change how people talk to me. Empezó a cambiar cómo la gente me hablaba a It mí. started to change how people
treated me. Empezó a cambiar cómo la gente me trataba. It started to change how girls looked at me. Empezó a cambiar cómo las muchachas me veían. One day I went to play basketball Un día me fui a jugar básquetbol and they chose me. y me escogieron para jugar. They chose me. Me escogieron para el They equipo. chose me. Me escogieron. That was the world to me at 14, 15. A los 14 años de edad, eso era el mundo para mí. Lo máximo. And I started to see my friends, Y empecé a ver mis amigos, how they also suffered from weight like I did. los que también sufrían de sobrepeso como yo también sufría. And I couldn't understand why Y yo no podía entender why they would choose to be that cómo way. ellos deciden seguir igual en ese estado. When you practice holiness, Porque cuando tú practicas santidad, when you choose to practice holiness, cuando decides, escoges la santidad, when you understand that this is a privilege, cuando entiendes que esto es un privilegio, you just don't understand. ya no puedes entender, ya no comprendes. Oh my God, there's a better way of living. Ya no comprendes y dices, ay, ¿por qué hacen eso? Hay una mejor manera de vivir. There's a better way of existing. Hay una mejor manera de existir. There's a better way of living. Hay una mejor forma de ser. God calls us to privilege. Dios nos llama a nosotros a entrar al privilegio. Why don't we stand ¿Por today? qué no nos podemos de pie en esta tarde? It is a privilege Es un privilegio to be God's holy people. el ser el pueblo santo de Dios. You don't have to do it. No tienes que hacerlo si no quieres. You can do whatever you want. Tú puedes hacer lo que tú quieres, eres libre. Look at the world. They don't know what they are. Mira el mundo, hacen lo que quieren, pero no saben qué son. The women dress like men, the men dress like women. Las mujeres se visten como hombre, los hombres como mujer. Look at them. Míralos. Doesn't that cause sorrow? ¿No te causa tristeza eso? Don't you feel bad that they don't know who they are? ¿No sientes pena ajena? ¿No sientes lástima que Don't no you saben have a quién son? burden for them? Look how lost they are. ¿No tienes una carga por él? ¿No ves qué tan perdidos Look how están? worldly they are. ¿Qué tan mundanos están? Look how Ciegos. false gods have led them and their children. Cómo sus falsos dioses y las deidades y celebridades los han perdido. Look what the experts, the doctors are doing to their children. Mira lo que los doctores expertos están haciendo con sus hijos e hijas. They're cutting their body parts. Le están cortando sus órganos. They're giving them hormone treatments. Le están dando tratamientos de hormonas. They're committing suicide and killing themselves. Y después cometen suicidio y se matan por eso. They're committing abortions. Y están cometiendo abortos. That's the world. Ese es el mundo. That's Egypt. Ese es Egipto. When the word of God tells us Cuando al contrario la palabra de Dios nos dice that the man will not dress like a woman and the woman will not dress like the man because it is an abomination unto the Lord. que el hombre no usará artefactos de mujer y la mujer no usará artefactos del hombre porque es una abominación ante Dios. When the word of God teaches you, you shall not bring your children and sacrifice them to pagan gods. Abortion. Cuando la palabra de Dios te dice que no traerás a tus hijos a ofrecerlos al altar de otros dioses, como sucede ahora con el aborto. Look at the world. Mira al mundo. Look who governs the world. Mira quién gobierna el mundo. Look at what God has offered you. Ahora mira lo que el Señor te ha ofrecido a ti. Look what He has placed in your hands. Mira lo que Él ha puesto en tu mano. Look at the privilege that you have Mira today. el privilegio que tienes hoy en día. You are a holy people, Tú eres un pueblo santo, a holy nation, una nación santa, a priestly nation. una nación de sacerdotes. Jesus Christ came and showed you how to live. Nuestro Mesías vino, bajó para mostrarte cómo vivir. He loves you so much Él te ama tanto that He wants you to be holy like Him, que Él quiere que tú seas santo como Él es santo. so that you could live in His presence, Para que tú puedas vivir en su presencia. so that you could hear His voice, Para que tú puedas oír su voz. so that you could understand Para que tú puedas entender that you are with them, but you are not of them. que tú estás entre medio del mundo, pero tú no eres de ese mundo. Your children are not like theirs. Y que tus hijos no son como esos. Your marriage allá. is not like theirs. Que tu matrimonio no es como el Your matrimonio wife allá. is not like theirs. Que tu esposa no es como la de Your ellos. husband is not Que like tu esposo theirs. no es como la de Your ellas. life is not like Tu vida no theirs. es como la de Your ellos. purpose is not like Tu theirs. propósito no es como Your el de ellos. money is not like Tu theirs. dinero no es para sus propósitos de ellos.
God never abandoned his holy people. El Señor nunca abandona a su pueblo santo. He never abandons them. Él nunca los abandona. He never abandoned Moses even though he was rebellious. Él nunca abandonó a Moisés aunque fuera rebelde. He Moisés never abandoned Joshua. no abandonó a Josué. He never abandoned Caleb. Nunca abandonó a He Caleb. never abandoned Joshua. Nunca abandonó a Josué. He never abandoned King David even after he sinned. Nunca abandonó a David aún después de que pecó. He never abandoned Isaiah. No abandonó a Isaías. He never abandoned Ezekiel. Nunca abandonó a Ezequiel. He never abandoned Daniel even though he was in a foreign land. Nunca abandonó a Daniel aunque estaba en una tierra extraña. He never abandons his people. Él nunca abandona a su pueblo. Jesus told the disciples, El Señor le dijo a los discípulos, I am going to go, yo me iré, but I'm going to come back pero volveré inside of you. dentro de ustedes. The Holy Spirit will come upon you, El Espíritu Santo vendrá sobre and you will be ustedes. a witness unto the world Y ustedes me serán testigos en todo el over mundo what I have preached, acerca de lo que yo over what I have enseñé, taught, lo que yo te over the enseñé, will of my heavenly Father. la voluntad de mi Padre en los cielos. You can take a candle Puedes tomar una vela and you can put it in the darkest room there y is, puedes poner esa vela en el cuarto más oscuro and that light will shine and show you the way. y esa luz brillará y te mostrará el camino. That is what God has called you to be. Y eso es lo que el Señor te ha llamado a hacer. That is a privilege. Y ese es un privilegio. When people offer me drugs, Cuando la gente me ofreció drogas when people offer me tattoos, y me ofrecieron ponerme un tatuaje, or they offer me something crazy, something worldly, otra cosa loca, mundana, I say no thank you. yo dije no, gracias. That's what I tell them. I don't Es lo que yo decía. slam them. Yo no los condenaba, yo no les decía de que se iban a morir. Someone came to me and said, Mr. Gomez, Alguien vino y me dijo, in señor Gámez, October, what are you going to dress yourself en as? octubre, ¿cómo te vas a disfrazar ya en octubre? I just went to them. Yo fui, He's a doctor. es un doctor, I es un tell doctor. him, just, Le dije, I'm not going to dress like anything. no me voy a disfrazar de And nada. I walked away. Y caminé, me alejé. And then he came later in the day. Y luego, después en el día, él vino a mí otra He vez. asked me, why don't you go trick or treating? Y él me dice, ¿por qué tú no vas a buscar dulces esta noche? He said, why don't you dress up or come to one of my parties? ¿Por qué no te disfrazas y te vienes a mi fiesta? We're going to have some booze. Vamos a tener We're going to have some music. vamos a tener música, We're going to have some women. va a haber mujeres. You can dress up as something. Puedes vestirte como lo que tú quieras. You know, you could be a Frankenstein or a Dracula or something. Frankenstein o Drácula, lo que tú quieras disfrazarte. Why don't you come and have some fun? ¿Por qué no vienes y te diviertes? I said, I'll tell you if you want me to tell you. Le dije, te voy a decir si quieres que te diga. Why I don't want to do those things. ¿Por qué yo no quiero hacer esas cosas? He said, go ahead. Y me dijo, dilo. And I started to speak to him. Y empecé a hablarle. And I said, Y le I dije, believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. I'm not perfect, but I believe in this word. Yo no soy perfecto, pero yo creo en su palabra. And the word says not to do that. Y la palabra dice que no hagamos eso. It says not to celebrate the dead. Dice que no celebres a los muertos. It says not to invoke the dead. Que no invoques a los muertos. It says not to get drunk. Que no te embriagues y pierdas tu It says conocimiento. not to dress up Que no like te creatures of the night. Que no te disfraces como criaturas de la noche. It says that a woman's beauty is vain. Dice que la belleza de una mujer es vanidad al fin del día. That to be content with the woman that you marry. Y que estés feliz con la mujer de tu juventud. I said, look, doctor, Le dije, mira doctor, I respect you. yo te respeto. You're my Tú co-worker. eres mi colega. But your opinion Pero tu opinión doesn't mean anything when I compare it to this. es nada cuando la comparo con la palabra Your de Dios. degrees don't mean anything when I compare it to this. Tus grados, tu grado, tu certificado no es nada Your comparado con position esto. doesn't mean anything when I compare it to Tu this. posición significa nada cuando comparo con la Your palabra. feelings don't mean nothing when I compare it to Tus this. emociones y sentimientos no significan nada comparado a la I palabra. told de them, I Dios. apologize if I'm offending you. Mira, yo te digo, perdóname, discúlpame si te ofendo. I'm not perfect. No soy perfecto, le dijo.
I'm just trying to obey what the book says. Solamente estoy tratando de obedecer lo que dice el libro. Because at the end of my days, Porque al final de mis días, when I am before my Creator, cuando yo esté ante mi Creador, this is the book that will judge me. este va a ser el libro que me va a juzgar. This is the book that will be read to me. Este es el libro que se me va a leer. I want to know, Y yo quiero I saber, want to show God how much I love Him. yo quiero mostrarle a Dios cuánto yo lo amo. I don't have to, Yo no tengo que hacerlo, I choose to, pero yo escojo hacerlo, because it is a privilege. porque es un privilegio. I said, you can do whatever you want, Le dije, tú puedes hacer lo que tú quieras, but I'm going to follow this book. pero yo voy a seguir este libro. I pray that my kids follow the book. Yo pido a Dios que mis hijos también los decidan. That'll be their choice to make, not mine. Esa va a ser una decisión que ellos deben de tomar. But that is what I have chosen to do, Pero eso es lo que yo he escogido hacer. because holiness is a privilege. Porque la santidad es un privilegio. It is a privilege. Es un privilegio.